paso de hacer vídeo hoy. Lo siento. Buenas. Disculpen ustedes, tengo un lío de cosas en la cabeza y el tiempo me está siendo muy difícil gestionarlo, pero en fin, se hará lo que se pueda, de verdad os lo digo, volveré con esos segundos vídeos de la tarde y todo ese tipo de cosas, pero en fin, ya os comentaré. Recuerden ustedes que hoy se iba a lanzar GTA 6, originalmente era la fecha establecida, de manera oficial. Luego lo que sucede es que al fin y al cabo el videojuego tuvo que demorarse hasta el mes de noviembre, que ya parece la fecha definitiva. ¿Se ha acabado el mundo? No se ha acabado el mundo. Prácticamente la mayoría lo vio como un absoluto y completo drama, pero es que en líneas generales estamos ante unos días donde jugamos al nuevo Batman, jugamos también al 007, al Forza Horizon 6 y algunos otros videojuegos un tanto menores quizás, pero que sin embargo de muy buena calidad. Es decir, el catálogo que tenemos pendiente seguramente no nos haga que el tiempo se nos quede vacío de contenido, y más con lo que se viene en junio, pero bueno, vamos al lío. Empezamos con una gran noticia de PlayStation. ¿Se acuerdan ustedes del estudio llamado Media Molecule? Sí, un estudio que seguramente no sea el más popular de la compañía, pero que sin embargo nos ha traído algunas joyas como por ejemplo Little Big Planet. Aparte de su último gran lanzamiento conocido, que en este caso fue el Dreams, un videojuego que creo al que nunca se le explotó todo el potencial. Un título que de hecho creo que sí que tendrían que haber lanzado en PC, pero bueno, ahí está. La cuestión es que este videojuego ha sido siempre bastante propenso de especulaciones negativas, sobre todo con los cierres de estudios que está teniendo PlayStation en aquellos lugares donde se encuentran y no terminan de hacer ningún videojuego nuevo. Desde hace mucho que no sabemos absolutamente nada, desde prácticamente 2020. La cuestión es que eso podría acabarse, pues según una información que nos trae el portal MP First, resulta que están trabajando en algo muy grande. Están trabajando en un videojuego que incluso tendría elementos de mundo abierto. Ojo, esto no significa que sea mundo abierto, pero sí que tendría grandes y amplias zonas de interacción donde por supuesto podíamos hacer múltiples cosas, no solamente centrarnos en una trama principal lineal. ¿Y qué más se sabe dentro de todo esto? Pues parece ser que también habría pues temas de misiones secundarias, plataformas y todo ese tipo de rollos, al menos según los perfiles de trabajo que tienen ahora mismo. Es decir, que el estudio sigue vivo y de hecho podría tener algo más que preparado. Llevan ya muchos años sin presentar absolutamente nada y puede que sea el típico trabajo discreto que luego no sale de sorpresa. Podrían sacar una especie de Little Big Planet, por llamarlo de alguna manera, por tener alguna clase de referencia, pero a lo grande. Como en su día hicieron con Astrobot, que es un videojuego que anunciaron y lanzaron el mismo año. Podría ser una de las grandes sorpresas del evento de PlayStation del próximo día 2. Así que estemos atentos porque a mí, la verdad que esta clase de videojuegos me molan mucho. Ya lo veremos. Luego tenemos una noticia que también tiene que ver con PlayStation y que nos proviene, en este caso, del medio Bloomberg. El principal editor de este periódico pues nos ha comunicado algo bastante interesante para debatir, y es que parece ser que internamente Sony está muy decepcionada y cabreada con sus grandes estudios. Mencionan algunos como Naughty Dog, aunque luego en una segunda parte se ha aclarado desde este medio que se refieren a todos los principales estudios de la compañía, los cuales están tardando mucho en sacar nuevas entregas de sus videojuegos o grandes licencias. Y bueno, pues si miramos un poco en perspectiva, realmente es cierto que PlayStation durante esta generación está sacando pues un videojuego o dos importantes por año. El resto, pues sí, los títulos deportivos que tiene asociados y alguna cosa menor que ha salido, pero es verdad que no es la mejor generación de PlayStation en cuanto a cadencia de juegos. Hasta ahí podemos decir que estamos completamente de acuerdo. Ahora, por Dios, que no se le eche la culpa a los estudios. Me refiero, PlayStation puso a Naughty Dog a hacer un videojuego como servicio en lugar de dejarles tranquilos hacer lo que ellos saben hacer. Ellos podrían haber sacado ya un Intergalactic, que ahora mismo está en proceso, podrían haber sacado, no sé, algo relacionado con la saga Uncharted, otra nueva licencia, quién sabe,
O podrían haberles dejado sacar ese multijugador. No sé, podrían haberles dejado sacar algo, pero decidieron que no, que eso no era interesante. Podrían haber dejado que Bluepoint, después de comprarlo, sacaran un videojuego de estos que ellos saben hacer en forma de remasterización, alguna cosa con la que hayan trabajado habitualmente para un solo jugador. No, decidieron ponerlos a hacer un videojuego como servicio que no iba a ninguna parte y que tuvieron que cancelar a la par que a su vez cerrar el estudio este mismo año. Yo es que estas cosas de las grandes compañías a veces me ponen de muy mala leche. Todo se ha dicho. El problema que tiene PlayStation es que cree que todos sus grandes estudios pueden ser Insomniac Games. Y claro, pues ahí las cosas se ponen un tanto complicadas, porque ellos en una horquilla de apenas unos 3-4 años aproximadamente te sacaron el Spider-Man Miles Morales, te sacaron el Ratchet & Clank y también te sacaron el Spider-Man 2. Y estamos a las puertas del videojuego de Wolverine. Si lo ampliamos en cuanto a horquillas, pues nos sale que han sacado 4 videojuegos en 6 años de promedio, y esto es una completa y absoluta locura. Bueno, en realidad sería algo más de tiempo, pero en fin, que digamos que el promedio no es nada habitual en la industria de alto presupuesto. Pero PlayStation no tiene en cuenta un pequeño detalle: no todos los estudios internos son igual de grandes que este, y no todos los estudios internos han podido reciclar contenido, como es el caso de los juegos de Spider-Man, que al fin y al cabo utilizan la misma ciudad de base, aunque en el segundo videojuego ampliaron a nuevos barrios. Pero eso, digamos, no es lo habitual. También lo pudieron hacer, por ejemplo, con el God of War, que sacaron uno en 2018 y luego el Ragnarok pudo llegar en 2022. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? Que ahí tenías mucho trabajo adelantado. Además, era un videojuego intergeneracional, aprovechabas muchas de las animaciones que ya tenías creadas, incluso algunos entornos los redecorabas un poco y podías volver a utilizarlos aquí. Bueno, no tenías que hacer tanto trabajo y ya tenías un concepto bien planteado. Pero claro, no se puede pretender que el resto de estudios trabajen al mismo ritmo. A mí, de hecho, por ejemplo, lo que han hecho los de Sucker Punch con Ghost of Tsushima y Ghost of Yotei en apenas una horquilla de 4 años también me parece muy meritorio. No tanto por que sean los mejores videojuegos del mundo necesariamente, aunque a mí la verdad son de las licencias que más me ha gustado de Sony, sino por el hecho de que ha habido 4 años de diferencia y es un estudio relativamente pequeño. Es decir, es el estudio de los más conocidos de PlayStation que menos pasta maneja y menos cantidad de desarrolladores tienen. Ya han comentado en múltiples ocasiones que ellos no se pueden hacer videojuegos más pequeños en paralelo porque no dan para más, y aún así fijaros los trabajos que sacan. Claro, eso es un problema. La celeridad con la que se pide que se hagan videojuegos de altísimo presupuesto. Y esto es un problema endémico que tiene toda la industria, que se creen que pueden sacar videojuegos cada 2 o 3 años, cuando en realidad es un milagro que te lo saquen cada 4 años. También están los de Saros, que hace no mucho también te sacaron Returnal. Ha habido por ahí 4 o 5 años de diferencia. Y claro, PlayStation es que quiere que eso se vaya cortando, y eso es muy difícil. Y sobre todo cuando has tirado parte de la generación en los videojuegos como servicio. Que se lo planteen de cara a la próxima generación, o que amplíen las plantillas o los estudios, porque desde luego ellos, el trabajo que hacen, no sé, dentro de lo que espera el usuario de PlayStation no está mal. Otra cosa es que me haya sido con el rollo online, que eso sí no que lo había pedido absolutamente nadie. Pasamos de PlayStation a Xbox y vamos con su último gran lanzamiento, Forza Horizon 6. Este videojuego está alcanzando unos datos que no tienen ninguna clase de sentido. El título ya se había comentado que en su lanzamiento superó los 6 millones de jugadores. No se sabe el número específico de ventas. En lo personal, esos portales tan peculiares que te dicen los números de ventas basados en las críticas de usuario, yo no los voy a tomar aquí como referencia, lo siento mucho. No me valían el año pasado, no me valen este, pero vamos, que el videojuego está arrasando según parece. Pues por ejemplo, en plataformas como Steam, llegó a superar durante el fin de semana los 300.000 jugadores simultáneos. Ojo, no totales. En esa página precisamente, los estimados que te deja la propia web para que más o menos nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, estamos hablando de que estiman casi 2.300.000 copias vendidas solo en Steam.
A partir de ahí, sumad la Microsoft Store, tanto en consola como en PC, que es algo completamente separado, porque la gran base de usuarios de Forza Horizon generalmente están en las principales tiendas de Xbox, ahí es donde han estado siempre, pero claro, no tenemos números de referencia respecto a ello. Y es que además el videojuego no parece que tenga ganas de decaer, el videojuego tiene una comunidad muy fuerte y el feedback en las redes sociales ha sido absolutamente portentoso. Vamos, el videojuego de momento es uno de los grandes bombazos del año. Y el título además ya saben ustedes que no va a parar de crecer porque el contenido gratuito seguirá llegando, aparte de las expansiones que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. Yo soy de hecho de la teoría de que cuando llegue la primera expansión será a final de año, acompañando a la versión de PlayStation 5, una versión que seguramente pues ya venga con ese primer contenido adicional si así lo deseas. En general no suelen tardar demasiado, todo se ha dicho. Puede que en el evento de Xbox de hecho veamos alguna clase de avance, aunque quizá es demasiado pronto. Pero en fin, en resumidas cuentas que el videojuego la está rompiendo, el videojuego ha superado las expectativas, ya que si hacemos números comparativos, por ejemplo en esta plataforma, en Steam, pues el Forza Horizon 5 llegó a un pico máximo de usuarios de 81.000 usuarios simultáneos frente a más de 300.000. Una completa y absoluta locura. Vamos, es algo que seguramente les está reportando el mayor beneficio de la historia de toda la franquicia. Y eso no es que sea poco decir. Pero bueno, ya veremos cuánto ha supuesto para Game Pass, ya veremos cuánto ha supuesto para Xbox. Próximamente veremos nuevos informes financieros que quizás reflejen un poco de todo esto, porque al final no se dicen estadísticas concretas de un solo videojuego. Pero vamos, os invito a que si no lo habéis jugado, no perdéis el tiempo, incluso si no sois fans de los juegos de conducción, porque estamos ante uno de los títulos más completos del género durante los últimos años, durante toda la historia, lo puedo decir así. Bien, y ahora vamos a hablar de 007 First Light, el otro gran lanzamiento que tenemos hoy o mañana, según queráis. El videojuego ya sabéis que cuenta con acceso anticipado, pero en fin, ha habido como 3 polémicas con este videojuego. Vamos a comentarlas todas un poco de pasada, pero para que más o menos estéis en contexto. La primera es que el videojuego no tiene predescarga en Xbox ni PC, solamente te la permiten en PlayStation. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe esta exclusividad de descarga previa? Pues se debe al tema de las filtraciones, que parece que en PC, concretamente en Steam, es donde más se han ido filtrando cosas últimamente del videojuego y bueno, pues han querido hacer un poco de precaución. Y saben ustedes la curiosidad, que se han filtrado spoilers del videojuego de la versión de PlayStation 5 porque se ha vendido antes. Esto, no sé, son cosas que tiene la industria, a mí no me preguntéis, simplemente a mí lo personal me parece una tontería, pero bueno. La segunda polémica de este videojuego tiene que ver con el tema del doblaje, la inexistencia de este. El videojuego está completamente en inglés y traducido al español. En cuanto a subtítulos me refiero, porque es que últimamente, ya sabéis, me han venido a la caja de comentarios unos cuantos diciendo que por qué defiendo este videojuego si no tiene voces en español. A ver, vuelvo a decir, es que a mí eso me da igual. Si las incluye, pues mejor, será más inmersivo. Una de las cosas que me gustan de los videojuegos, no sé, la saga Uncharted, por ejemplo, que tiene algunas similitudes con este, pues es que ese doblaje le hace mucho favor al videojuego, te hace mucha más inmersión, pero si no lo tiene, a mí no me parece mal, ¿qué queréis que os diga? Sí que es cierto que en los presupuestos que maneja esta gente, y viendo como otros estilo Kingdom Come Deliverance, con mucho menos, acaban haciendo doblajes de muchas más líneas de diálogo, es como para que la industria AAA empiece a pensar que está teniendo cierta dejadez. Incido que para mí esto no es importante, pero bueno, al fin y al cabo es un debate que se puede plantear. Luego tenemos el caso de los turistas de los videojuegos. Sí, efectivamente, en las últimas horas están intentando boicotear este videojuego porque la jefa del señor agente 007 es una mujer, ¿vale? Que responde bajo el seudónimo de M. Yo de verdad pensaba que solamente eran turistas de los videojuegos, pero no, señores. Son turistas también del cine. Son turistas de la cultura en general, porque el personaje bajo el seudónimo M fue una mujer
durante casi 20 años en las películas de James Bond, concretamente desde 1995, y por cierto, muy bien interpretado, todo se ha dicho. Pero bueno, ya sabéis que esta gente no está aquí por los videojuegos, está aquí por la monetización que trae, pues todo este odio de las redes sociales y en fin. Yo en lo personal os diría que silenciaseis unas cuantas de esas cuentas porque no aportan absolutamente nada bueno a esta comunidad. Por cierto, para ir terminando el vídeo, vamos a ir con una información bastante peculiar que nos puede ir desvelando algún detalle sobre los próximos eventos que están al caer. Y es que en Corea se han calificado varios videojuegos como títulos que tienen ya pues su registro por edades y otra serie de cosas. Y claro, esto cuando se hace antes de un evento suele ser bastante sospechoso. Por ejemplo, ha aparecido Persona 4, este videojuego parece ser que ha tenido una calificación ya definida y su anuncio parece completamente inminente. Pero más allá de eso, también hay otros que se han quedado un poco por el camino, como el nuevo videojuego de Ace Combat. De este no sabemos absolutamente nada desde hace tiempo y se supone que tiene que salir este año. Para mí es un título que de hecho es bastante susceptible de demorarse hasta el próximo año. Ojalá que no, porque hace falta que regrese esta franquicia por todo lo alto. Pero bueno, está calificado y también podría ser uno de los videojuegos que se presente, por ejemplo, durante el Summer Game Fest. Así por dejar caer un ejemplo. Otro que se ha fichado es Gears, que esto no debería ser ninguna clase de sorpresa porque Gears ya sabemos que está en el evento de Xbox. Hasta aquí no hay ninguna clase de asunto que nos debiera de explotar la cabeza. Todo se ha dicho, si alguien quiere algún rumor jugoso de este videojuego, no tenemos nada nuevo. Lo último que me llegó es que el mes de septiembre sería la fecha tentativa que estaría manejando Microsoft. Que en el mes de septiembre se hiciera amigo del bueno de Wolverine y otros cuantos videojuegos que se van a pelotonar en esa fecha. Más allá de eso hay otros ejemplos como Castlevania, también tenemos un vistazo a Orbitals, ese videojuego que sale para Nintendo Switch este verano, también deberíamos de tenerlo por ahí, y que además os digo que es uno de los títulos que yo más espero para todo el año, así en líneas generales. Hay otro mogollón de videojuegos que también han tenido un registro, pero bueno, son títulos ya quizá considerados un tanto menores, pero que aún así lo veremos dentro de muy poco porque tenemos una semana de eventos donde también tenemos que ver un nuevo videojuego de Lego y alguna que otra cosa. A modo de recordatorio, porque ya estamos a una semana de que empiece la absoluta locura, recordad, evento de PlayStation el día 2, evento de 1 hora, lo veremos aquí. Luego, hasta el día 5 tenemos que esperar para ver el evento del Doritos, que será un evento de 2 horas, bien ricas, llenas de anuncios y juegos de monas chinas. Eso, prepararos, que puede ser un dolor de muelas increíble, pero bueno, lo veremos. Al día siguiente tenemos el Future Game Show, con también una parte especial dedicada a un videojuego que estáis esperando con muchas ganas. Y luego de eso tenemos el evento de Xbox ya de cara al domingo día 7. Todos ellos los intentaré retransmitir por aquí, pero bueno, de todas formas os haré un desglose de todo esto antes de que empiecen los eventos con todo lo que se puede esperar, porque además hay unos cuantos extra. Pero en la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y valoraciones acerca de lo que hemos comentado aquí y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.